Cordial saludo, mi nombre es Alejandro Leiva. Vamos a realizar un ejercicio de diagrama de impedancia por unidad para la materia Sistemas eléctricos de potencia. Y dice así: en el siguiente sistema eléctrico de potencia en 3 barras, el cual no consta de cargas, la impedancia de las dos secciones de línea de transmisión se muestra en el siguiente diagrama. Los transformadores y generadores tienen los siguientes valores nominales. Entonces tenemos acá el generador 1 de 20 MVA, generador 2 de 30 MVA, generador 3 de 30 MVA, transformador 1 de 25 MVA, transformador 2 de 15 MVA, transformador 3 de 35 MVA, y nos dice: dibuje el diagrama de impedancias en por unidad y con las letras para indicar los puntos que corresponden al diagrama unifilar. Tome como base para el sistema de 50 MVA y un voltaje de base de 13.8 kilovoltios. Entonces, primero lo que hacemos es dividirlo en las zonas que son separadas por los transformadores. Acá tenemos transformador 1, tenemos el transformador 2 y tenemos el transformador 3. Este lo vamos a llamar zona 1, este lo vamos a llamar zona 2 y este lo vamos a llamar zona 3. Entonces, en la zona 1 tenemos un voltaje primario y un voltaje secundario. En la zona 2 tenemos un voltaje primario V3 y un voltaje secundario V4. Y en la zona 3 tenemos un voltaje primario que llamaremos V5 y V6. Entonces, vamos a cambiar aquí el color. Un color blanco para escribir acá sobre la pantalla. Entonces, según el ejercicio nos dice que V1 es igual a 13.8 kilovoltios, V2 es igual a 220 kilovoltios, que lo vemos acá. En el transformador 13.8 y 220 tenemos V3 que es igual a 18 kilovoltios, tenemos V4 que es igual a 220 kilovoltios, tenemos V5 que es igual a 22 kilovoltios, como nos muestra acá, igual a 22 kilovoltios, y V6 es igual a 220 kilovoltios. Entonces decimos que el voltaje del secundario sobre el voltaje del primario es igual al voltaje base V2 sobre el voltaje base V1. Entonces, como ya tenemos el voltaje base V1, que es este, entonces despejamos el voltaje base, tenemos el voltaje base V1
correcto, y despejamos B2. Entonces dice que B2 es igual a B2 por el voltaje base 1 sobre B1. Entonces voltaje base 2 es igual, habíamos dicho que el voltaje base 2 es igual a 220 kilovoltios por el voltaje base 1, que ya nos lo había dado el ejercicio, que es 13.8 kilovoltios sobre el voltaje B1, que es 13.8 kilovoltios. 13.8 se da con 13.8, el voltaje B2 sería 220 kilovoltios, voltaje base 2. Ahora vamos a hallar el voltaje base 3. Entonces decimos que el voltaje 4 sobre el voltaje 3 es igual al voltaje base 4 sobre el voltaje base 3. Entonces, ¿qué podemos decir? Que el voltaje base 2 es igual al voltaje base 4. El voltaje base 2 es igual al voltaje base 4. Entonces, vamos a despejar el voltaje base 3. Voltaje base 3 es igual al voltaje base 4 por el voltaje 3 sobre el voltaje base 4. Entonces esto sería igual a el voltaje base 3, voltaje base 3 es igual al voltaje base 4, que dijimos que era el mismo voltaje base 2, que es 220 kilovoltios, por el voltaje base 3, perdón, por el voltaje 3, que es igual a 18 kilovoltios. 18 kilovoltios sobre el voltaje 4, que es 220 kilovoltios. Esto con esto se va, esto sería igual a 18 kilovoltios. Bueno, ahora vamos a hallar el voltaje base 5. Entonces el voltaje base 5 dice que es el voltaje secundario sobre el primario, el voltaje base 6 sobre el voltaje base 5. Entonces, como habíamos dicho, que el voltaje base 2 es igual al voltaje base 4 y es igual al voltaje base 6. Entonces, despejamos voltaje base 5, porque este ya lo tenemos. Entonces el voltaje base 5 es igual al voltaje base 6 por el voltaje 5 sobre el voltaje 6. Entonces el voltaje base 5 es igual al voltaje base 6, que es 220 kilovoltios, por el voltaje 5, que es 22 kilovoltios, sobre el voltaje 6, que es 220.
Esto sería 220 kilovoltios. Este con este se va, eso sería igual a 22 kilovoltios. Entonces ya tenemos los voltajes base, que quedarían así. Voltaje base 1 es igual a 13.8 kilovoltios. Voltaje base 2 es igual a 220 kilovoltios. Voltaje base 3 es igual a 18 kilovoltios. Voltaje base 4 es igual a 220 kilovoltios. Voltaje base 5 es igual a 22 kilovoltios. Y voltaje base 6 es igual a 220 kilovoltios. Entonces, ya teniendo los voltaje base, vamos a calcular las impedancias base. Y la impedancia base 1 es igual al voltaje base 1 al cuadrado sobre la potencia base. Y esto sería igual a 13.8 kilovoltios sobre la potencia base, que hemos dicho que era 50 MVA. Esto sería igual, ZB1 es igual a 3.808 ohmios. O sea, ya Z base 2. Z base 2 es igual al voltaje base 2 al cuadrado sobre la potencia base, y esto sería igual a 220 kilovoltios al cuadrado sobre la potencia base, que es 50 MVA, y ZB2 sería igual a 968 ohmios. Vamos a copiar esto acá para seguirlo teniendo acá de guía. Entonces ahora vamos a hallar la impedancia base 3, donde dice que la impedancia base 3 es igual al voltaje base 3 al cuadrado sobre la potencia base, y el voltaje base 3 es igual a 18 kilovoltios al cuadrado sobre 50 MVA. La impedancia base 3 sería igual a 6.48 ohmios. Ahora calculamos la impedancia base 4, que es igual al voltaje base 4 al cuadrado sobre SB. Y esto es igual a 220 kilovoltios al cuadrado sobre 50 MVA, que es la potencia base. ZB4 sería igual a 968 ohmios. Seguimos entonces. Calculamos ZB5, que es igual al voltaje base 5 al cuadrado sobre la potencia base. Voltaje base 5 es igual a 22 kilovoltios al cuadrado sobre 50 MVA. Z base 5
es igual a 968 ohmios. Y por último, ZB6 es igual al voltaje base 6 al cuadrado sobre SB. Esto es igual a 220 kilovoltios al cuadrado sobre 50 MVA. ZB6 es igual a 968 ohmios. Listo. Entonces, como ya tenemos la impedancia, vamos a calcular las reactancias. Entonces, la reactancia de cada uno de los componentes. Entonces, la reactancia o cambio de base dice que la reactancia nueva es igual a la reactancia vieja por el voltaje viejo sobre el voltaje nuevo al cuadrado por la potencia nueva sobre la potencia vieja. Entonces, ya conociendo cómo debemos calcular las reactancias, empezamos entonces con el cálculo de la reactancia del generador 1. Y dice así. El generador 1 tiene, vamos a pegar aquí, que nos dice que tiene una reactancia de 0.20, es decir que para cada uno de los generadores la reactancia es de 0.20 por unidad. Entonces tenemos lo siguiente, dice que XG1 es igual al X viejo, reactancia vieja que dijimos que era 0.20 por unidad por el voltaje viejo, que es 13.8, sobre el voltaje nuevo, que es 13.8 al cuadrado por la potencia nueva, que es 50 MVA, sobre la potencia vieja, que es 20 MVA. Este se va y dividimos y multiplicamos por esto. XG1 es igual a 0. J 0.5 por unidad. Ahora vamos a hallar la del generador 2. El generador 2 es igual, dijimos que la reactancia vieja para todos los generadores es de 0.20 por unidad. El voltaje viejo es de 18 kilovoltios sobre el voltaje nuevo, que es 18 kilovoltios al cuadrado por la potencia
nueva, que es 50 MVA, sobre la potencia vieja, que es 30 MVA. Este se va, dividimos y multiplicamos, y la reactancia del generador 2 es igual a J 0.33 por unidad. Ahora vamos a hallar la del generador 3. Entonces dice que la reactancia del generador 3 es igual a la reactancia vieja, que es 0.20 por unidad, por el voltaje viejo, que es 20 kilovoltios, sobre el voltaje nuevo, que es 22 kilovoltios, al cuadrado, por la potencia nueva sobre la potencia vieja, y esto me daría J 0.27 por unidad. Entonces ya tenemos los tres transformadores. Ahora vamos a calcular, perdón, los tres generadores. Vamos a calcular los tres transformadores. Entonces vamos con los transformadores. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos que la reactancia del transformador 1 miramos acá un momento, que la reactancia del transformador 1 es 21%, que sería 0.21, la del transformador 0.10 y la del transformador 0.21. Entonces, ya conociendo esos datos, calculamos. Entonces tomamos la reactancia vieja, que es J 0.21 por el voltaje viejo, que es 13.8 kilovoltios, sobre el voltaje nuevo, que es 13.8 kilovoltios, al cuadrado, por la potencia nueva, que es 50 MVA, sobre la potencia vieja, que es 25 MVA. Entonces se van estos, se divide y se multiplica, y la reactancia del transformador 1 es igual a J 0.42 por unidad. Ahora vamos a calcular la reactancia del transformador 2. La reactancia del transformador 2, dijimos que la reactancia vieja es igual a 0.10 por unidad del voltaje viejo, que es 18 kilovoltios, sobre el voltaje nuevo, que es 18 kilovoltios, al cuadrado, por la potencia nueva, que es 50 MVA, sobre la potencia vieja, que es 15 MVA, que se divide y se multiplica por este, y la reactancia del transformador 2 sería igual a J 0.33 por unidad. Ahora la reactancia del transformador 3, y dijimos que la reactancia vieja era igual a 0.21 por unidad, por el voltaje viejo, que es 22 kilovoltios,
sobre el voltaje nuevo, que también es 22 kilovoltios al cuadrado, por la potencia nueva sobre la potencia vieja, que se divide y se multiplica, y la reactancia del transformador 3 sería igual a J 0.3 por unidad. Ahora vamos a hallar a las impedancias de la línea. Entonces, las impedancias de la línea nos dice, según este gráfico, que entre ZB y C, es igual a J 80 sobre la impedancia base, que es, en este caso, la impedancia base, que sería ZB2, que es 968, y entre C y E, que es la impedancia 6, sería 968. Entonces decimos que J80 sobre 968 ohmios es igual a J 0.088 por unidad. Y entre C y E, C y E es igual a J 100 ohmios sobre 968 ohmios es igual a J 0.10 por unidad. Entonces ahí ya tendríamos todos los valores que corresponden a la reactancia. Entonces decimos que XG1 es igual a J 0.5 por unidad, XG2 es igual a J 0.33 por unidad, la reactancia del generador 3 es igual a J 0.27 por unidad, la reactancia del transformador 1, es J 0.42, por unidad, la reactancia del transformador 2 es J 0.33 por unidad, la reactancia del transformador 3 es igual a J 0.3 por unidad, y la impedancia entre B y C es igual a J 0.08 por unidad, y la impedancia de la línea entre C y E es igual a J 0.10 por unidad. Aquí tendríamos los valores y vamos a graficar cómo quedaría nuestro diagrama por unidad. Entonces se dice que
como lo tenemos acá. Tenemos acá el generador, el transformador, la línea. Quedaría de la siguiente manera. Tenemos el generador 1 con su reactancia. Tenemos el transformador 1 con su reactancia, la impedancia de la línea, la barra C, otra impedancia de la línea, transformador XT1, la reactancia del generador 1 y generador 2. Entonces acá tenemos el transformador 3, reactancia del transformador 3, reactancia del generador 3 y el generador. Entonces acá tenemos el generador 1, generador 2, generador 3. Aquí tenemos la reactancia del generador 1, reactancia del transformador 1, la impedancia. Aquí tenemos la impedancia de la línea BC y la impedancia entre la línea CE. Aquí tenemos la impedancia del transformador. Este es el transformador 2. Aquí tenemos la reactancia del generador 2. Aquí tenemos la reactancia del transformador 3. Y aquí tenemos la reactancia del generador 2. Aquí tenemos el punto A. Aquí tenemos el punto B. Aquí tenemos el punto C en esta barra. Aquí tenemos el punto E. Y acá tenemos el punto F. Y ya con esto finalizaríamos entonces el diagrama de impedancias por unidad. Muchas gracias por su atención.